Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy sábado y bienvenidos a la quinta edición de Refricon 2021. Este es el único congreso de climatización en Costa Rica y este año se realiza bajo la temática Presente y Futuro del IAQ, Tecnología del Aire Interior. Para Refrimundo, realmente es un enorme placer organizar por quinto año consecutivo este congreso que pretende desarrollar temáticas de sumo interés para el sector del aire acondicionado. Realmente extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todas las marcas patrocinadoras que hacen posible la realización del evento y que además son los principales socios comerciales de Refrimundo, entre ellos Aspen Pumps Group, Cooltech, Conex Banninger, también Inés, Italsan, Diversitech, Soleri Palau, CPS, P3 Ductal, Cool Automation, entre otras. Y a partir de este momento damos inicio a este congreso que se realiza completamente en vivo. También queremos agradecer a todo el personal de Refrimundo, quienes año con año se esfuerzan para ofrecer este evento a todos nuestros apreciados clientes. Un consejo muy importante, les recomendamos visitar cada uno de los stands de los patrocinadores y no perderse ninguna de las conferencias. Esta será la única forma en la que usted pueda quedar participando en el sorteo de un equipo de aire acondicionado Cooltech Non-Breeze edición limitada que se realizará hasta el final del evento, y esto es cortesía de Refrimundo. Así que visite todos los stands y además no se pierda las conferencias. Además, al finalizar la mañana, usted podrá ingresar al botón de juegos que está ubicado en la misma sala. Además, estar atentos a la conferencia, ya que tendremos trivias al finalizar la segunda conferencia del día. Para participar en la trivia, lo que deberá es responder las preguntas relacionadas con las temáticas de las conferencias, por lo que le recomendamos poner muchísima atención. Y además de resolverlas en el menor tiempo posible. Los primeros 15 lugares del ranking serán los ganadores de uno de los 30 premios cortesía de Refrimundo. Pero bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. A continuación, queremos darle la bienvenida a nuestro primer conferencista, quien es el ingeniero Fabio Clavijo. Él es presidente de Tecnaire Limitada Colombia. Él es líder cofundador de ACAIRE, que es la Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire de la Refrigeración, y fundador y presidente de ASHRAE Capítulo Colombia. Miembro activo de ASHRAE desde el año 1983, actualmente nombrado como miembro honorario y lector distinguido de ASHRAE. Y recuerde que en el chat de la sesión, usted puede ir anotando las consultas que tenga, las preguntas que tenga, y al finalizar la conferencia, el ingeniero Clavijo le va a estar respondiendo. Don Fabio, primero, muy buenos días, bienvenido a Refricon y un gusto tenerlo acá en San José, Costa Rica, para que nos converse sobre esta vasta experiencia que tiene usted en esta materia. Mil y mil gracias, Luis. Primero que todo, mil y mil gracias por esa oportunidad, por esa invitación. Feliz de compartir con ustedes. Ya lo hemos hecho en el pasado. Y bueno, espero que esta sesión sea de mucho interés, que genere muchas buenas iniciativas para futuro. Y desde ahora, gócense la sesión y espero que todo funcione bien para todos. Así es, la audiencia es suya, está en sus manos. Muchísima suerte y muy buenos días, don Fabio. Gracias, Luis. Un abrazo. Bueno, iniciemos la sesión del día de hoy para hablar de climatización y COVID-19, que es un tema que nos pega todos los días vemos noticias y bueno, como que llega un punto en el cual tenemos que empezar a avanzar sobre qué podemos hacer nosotros desde nuestro mundo técnico, desde nuestra ingeniería, para hablar de una manera consistente de cómo nosotros podemos apoyar estrategias y soluciones para ayudar a resolver estos retos que tenemos de mantener una gran calidad de aire interior en edificios. Entonces, primero que todo, permítanme hacer una pequeña presentación de CICLAC, que es el Consejo de Ingenieros Consultores para Latinoamérica y el Caribe. Es una organización muy reciente en la cual estamos integrando a todos los ingenieros consultores a nivel de Latinoamérica y Caribe para empezar a hablar de una manera consistente sobre cómo podemos mejorar entre todos
procesos y proyectos en climatización, ventilación y refrigeración. Y eso es muy importante porque evidentemente nosotros hablamos de confort, pero también hablamos de energía eléctrica, tenemos que cuidar el medio ambiente y en resumen, hablar de soluciones sostenibles para todos, obviamente pasando por el tema de calidad de aire. Estos son los datos de SIGLAC, los invito a que nos visiten, a que compartan las actividades nuestras, porque esta es una buena manera de acompañar los proyectos a futuro. Queremos que todos los proyectos que se generen en la región tengan una identidad y tengan una forma clara de decir, estos proyectos sí tienen sentido para el mundo y para la región. Así que los invitamos a que consulten y nos visiten en SIGLAC. Bueno, arranquemos la sesión primero para hablar un poco de COVID, de qué es, cómo funciona. Y obviamente cuando entre febrero y marzo del año pasado se inició toda esta ola de COVID-19, pasaron los primeros meses y la pregunta que todos nos hacíamos es, bueno, pero ¿cómo funciona COVID? ¿Cómo llega a enfermar a las personas? ¿Cuáles son las vías de diseminación? Y nos tardamos realmente varios meses, yo diría por lo menos unos 3 o 4 meses, estudiando de la mano de los científicos cómo era el tema de COVID. Y en esa época me acuerdo que teníamos conferencias casi que una por semana en muchas órbitas de la ingeniería científica a nivel internacional. Y la conclusión que tenemos obviamente al día de hoy, que ya podemos detener y aterrizar todos estos temas, tiene que ver con el tema de la viabilidad. ¿Qué pasa? El COVID es un virus que va a estar viable, quiere decir que va a estar activo cuando está puesto sobre superficies, sean mesas, sean paredes, sean puertas, durante un periodo de 2 a 3 días. Quiere decir que si después de que una persona contaminada pasó, abrió una puerta y movió la manija, una persona al otro día puede tocar esa misma manija y todavía va a estar el virus ahí activo. Y va a estar activo por lo menos durante otros 2 días. Pero además, la otra vía de contaminación viene a través del aire. Y entonces nosotros entendemos que ese virus va a estar activo por lo menos durante 3 horas en forma de aerosol, o sea, distribuida en el aire durante 3 horas, después de que aparece dispuesta y diseminada en el ambiente. Entonces, obviamente, cuando hablamos de superficies, lo que entendemos es que hay una actividad de cuidado, de salud, para lavarse las manos permanentemente cada 3 horas. Y entonces hacemos una parte de la tarea. La otra parte de la tarea que tiene que ver con el aire es la parte que nos corresponde a nosotros como ingenieros resolver. Es nuestro tema, es nuestra solución y ahí es donde aportamos soluciones que sí sean válidas y es de lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. Ahora, el otro tema que es importante considerar es que una persona asintomática va a contaminar a las demás personas y tenemos registros estadísticos de cómo las personas que son asintomáticas, el 25% de esas personas van a generar contagio alrededor de su círculo social y de su círculo de familia. Y cuando la persona ya está en estado declarada sintomática, va a ser altamente contagioso. De ahí la necesidad de utilizar los tapabocas y estar cuidando no entrar en contacto con mucha gente a través del día para prevenir y aislar esas situaciones que podrían generar problemas de salud. Entonces, con este abrebocas, vamos a trabajar la reunión de hoy bajo este esquema de presentación. Vamos a hablar inicialmente de algunos criterios, luego vamos a hablar de temas de áreas hospitalarias, algo de tratamiento de aire en COVID y luego lo que nos llamamos fases de intervención hospitalaria, que es un elemento muy crítico para todas las personas que prestan algún nivel de servicio en ambientes hospitalarios y centros de salud.
Lo primero, entonces, en la medida en que hablamos de criterios generales, tenemos que mencionar que tenemos diferentes temas para analizar, para considerar y para resolver de una manera integral en nuestros sistemas de aire acondicionado. Lo primero, pues hablamos de temperatura, hablamos de humedad relativa, vamos a hablar de cómo podemos controlar aquellas aeropartículas y cómo las podemos aterrizar y reducir en su viabilidad en los ambientes. Hablamos obviamente de renovaciones de aire y de presurización de ambientes. Lo primero, hablemos de temas de humedad relativa. Es muy importante tener presente que los sistemas en ambientes cerrados, estamos hablando de edificaciones, cuando hablamos de comportamientos de humedad, podemos hacer una asociación entre cómo va esa humedad relativa y cómo va la viabilidad, o sea, la presencia de virus activos en el ambiente. Y esta gráfica nos muestra cómo en ambientes que están a 20 grados centígrados, cómo se reduce el impacto de la viabilidad de estos microorganismos cuando la humedad relativa se sitúa alrededor del 50%. Típicamente nosotros hablamos de mantener espacios controlados de manera segura entre un 40 y un 60% de humedad relativa para justamente mantener una baja viabilidad de microorganismos en los ambientes. Esto es un tema muy, muy importante. Otra manera de entender esta situación tiene que ver cómo en presencia de situaciones de enfermedades de tipo respiratorio, que es la línea naranja, cómo se reduce la viabilidad, el impacto por microorganismos cuando nos situamos en rangos típicos de 40 a 60% de humedad relativa. Entonces, quizás la conclusión en este tema sería, si ustedes por alguna razón evalúan, analizan que un área está fuera de este rango, por favor realicen una verificación o un ajuste de los equipos para poder traer el equipo a esas condiciones, para poder asegurar una mejor condición de aire para los ocupantes. Esto tiene que ver, toda esta discusión tiene que ver por cómo se comportan bacterias, virus, hongos que están presentes en el aire y cómo cuando tenemos condiciones de muy baja humedad, esa baja humedad impacta gravemente la condición de contaminación por microorganismos, porque al resecarse todos los medios respiratorios, las vías respiratorias, hacen que se eliminen los filtros y la capacidad de retención de partículas, con lo cual esos microorganismos pueden entrar hasta las partes más profundas de la vía respiratoria, los pulmones, y afectar la salud de las personas. Igual ocurre en las zonas donde tenemos muy alta humedad. Ahí tenemos nuevamente unas contaminaciones muy altas, porque los ambientes muy húmedos generan facilidad en el ambiente para que los microorganismos se reproduzcan muy rápidamente y generen un alto nivel de afectación en salud. Así que fíjense, en este espacio de 40 a 60% confirmamos que evidentemente son ambientes razonablemente seguros como una primera vía de observación de ambientes saludables. Y aquí está el coronavirus. Aquí ustedes lo ven cómo el coronavirus tiene un impacto o pierde impacto en la medida en que aseguramos unas condiciones de humedad relativa seguras para los ambientes acondicionados. Entonces, claro, mucha gente me pregunta, Fabio, pero ¿cómo hacemos para controlar la humedad? Y ahí tengo varias respuestas. La primera, si tenemos condiciones variables de ocupación a través del día, mi recomendación sería que implementemos en los sistemas de aire acondicionado no solamente serpentines de enfriamiento, sino serpentines de calentamiento, para que entre estos dos elementos, a través de sensores de temperatura conectados al serpentín de calentamiento y sensores de humedad conectados al serpentín de enfriamiento, podamos integrar unos esquemas que nos permitan controlar de manera conjunta, simultánea, los efectos de enfriamiento y de control de humedad,
para poder asegurar unas mejores condiciones del aire. Esta es una recomendación que es importante, sobre todo en algunos ambientes hospitalarios o en ambientes donde tenemos gran congestión de gente, por ejemplo, como en el caso de los call centers. Esta es la situación con la cual debemos convivir en el mundo de los microorganismos. En ese mundo tenemos unos grupos que nosotros llamamos hongos y esporas, luego tenemos otros grupos que llamamos bacterias y finalmente los más pequeños son el mundo de los virus. Y fíjense cómo en esta primera línea que yo he trazado acá, que marca 1 micrón de diámetro, como una línea de referencia, podemos anticipar que la mayoría de los hongos los podemos retener con filtros que tengan una adecuada eficiencia para retener partículas hasta de 1 micrón de diámetro, que en general lo podemos lograr con un filtro tipo MERV8. Luego aparecen el grupo de bacterias que están justamente como en esa línea límite donde podríamos sí o no retener algunas partículas dependiendo de su tamaño y de su impacto a la salud. Y luego vienen, evidentemente, los elementos más pequeños, virus, en los cuales aparece una vez más el coronavirus como uno de los elementos más pequeños que pueden impactar la salud de las personas. Esto nos lleva a reflexionar un poco sobre entonces qué tipo de filtros vamos a recomendar ahora más adelante para justamente atacar y prevenir el impacto de este tipo de bacterias que afectan obviamente la salud humana. Antes de hablar de eso, quiero referirme a la realidad de lo que ocurre con la diseminación de virus, de coronavirus, en la actividad social y en la actividad de las personas. Hemos analizado cómo a través de pruebas de laboratorio, personas que estornudan o que tosen en un ambiente, generan diferentes tamaños de partículas en el aire. Las más grandes, que podrían ser hasta de 100 micrones de diámetro, son partículas que por su peso y por su tamaño van a tener un nivel, nosotros decimos, de flotabilidad o de permanencia en el aire antes de llegar al piso, probablemente con tiempos muy cortos, probablemente 6 segundos o algo así por el estilo. Pero también aparecen unos grupos de diferentes tamaños de partículas que son liberados al aire a través del estornudo, y esas partículas más pequeñas, probablemente cercanas a 1 micrón de diámetro o más pequeñas, debido a que tienen una masa tan pequeña, no tienen efecto de gravedad y en consecuencia su flotabilidad en el aire puede llegar a niveles de 40 horas o más. Con lo cual, esas partículas son donde se presentan condiciones de riesgo para la salud humana, porque en esas gotas pueden estar literalmente montadas a caballo las virus y algunas bacterias que evidentemente afectan nuestra salud. Toquemos un poco el tema de cómo van los ejercicios de filtración, que es evidentemente uno de esos grandes temas que nosotros manejamos en nuestra actividad de aire acondicionado. Hemos nosotros desde ASHRAE, desde el estándar 52.5, identificado y normalizado la forma en que trabajan los filtros. Aquí vemos partículas en filtros tipo MERV4, cómo podemos controlar y manejar por partículas hasta de 10 micrones de diámetro. Luego podemos subir en una escala hasta MERV8, donde podemos manejar partículas de entre 3 micrones y 10 micrones de diámetro. Y valga la pena mencionar que justamente ASHRAE ha mencionado en su estándar 62.1 que el requerimiento mínimo de filtración recomendado para aplicaciones de edificaciones y de confort es MERV8. MERV8, esta es la línea mínima aceptable de filtración en cualquier tipo de instalación de aire acondicionado, de acuerdo con lo que se menciona por parte de ASHRAE. Luego aparecen otro grupo de filtros que nosotros llamamos de mediana y de alta eficiencia,
Y fíjense que empezamos a aparecer con grupos de filtros entre MERV 9 y MERV 12 para retener partículas cada vez más pequeñas, de 1 micrón a 3 micrones de diámetro. Aquí empezamos a hablar de Legionela, por ejemplo. Y los niveles de filtración empiezan a crecer, pero así como crecen los niveles de eficiencia, crece también la capacidad para retener cada vez partículas más pequeñas. En este caso, MERV 12 sería el límite probable para hablar de particulados entre 1 micrón y 3 micrones de diámetro. Y luego, aquí aparece, aquí está el tema del estornudo. Ojo, de eso es de lo que estamos hablando. Gente que nos puede contaminar a través del diálogo o de un estornudo. Y entonces, a partir de este punto, empezamos a hablar de filtros MERV 13, que es una referencia importante para nosotros como una actividad y una referencia mínima de filtración para mejorar la calidad de aire en los ambientes acondicionados. Así que yo diría que ustedes van a encontrar en su día a día tendencias a mejorar los niveles de filtración existentes en edificios y probablemente nos vamos a encontrar con grupos que van a aparecer entre MERV 13 y MERV 16. Estos son los grupos de referencia de filtración mejorada en ambientes sean de actividad comercial, de actividad institucional, oficinas, para mejorar la calidad de aire en los ambientes. En esta lámina he marcado el tamaño del virus, del coronavirus, como 0.1 micrón de diámetro. Este es el diámetro de la partícula. Y aquí está cómo los diferentes tipos de filtros van a reaccionar con diferentes niveles de eficiencia y de retención de partículas para ese tamaño de 0.1 micrón de diámetro. ¿Qué pasa? Que en realidad el coronavirus no viaja solito, él viaja acompañado, va, como lo decía antes, va montado literalmente a caballo en gotículas o en minigotas de agua que son dispersos en el aire. Y entonces esos núcleos de gota probablemente son de mayor diámetro, típicamente por encima de 1 micrón de diámetro, y es en este punto donde nosotros empezamos a evaluar cómo juegan los niveles de eficiencia de filtración para este tipo de partículas. Probablemente en este punto hablar de eficiencias cercanas al 90%, empezaríamos a hablar de MERV 13 hacia MERV 15, MERV 16, como lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, otro análisis que es muy importante para ustedes tener claro es: tenemos que validar los niveles de remoción de contaminantes en áreas. Esto es crítico, por ejemplo, en ambientes de laboratorios, en ambientes hospitalarios, en ambientes de urgencias, porque ahí es donde está presente el riesgo más crítico para personas que están deterioradas en su salud o que pueden quedar afectadas por este tema de situaciones. Permítanme explicarlo de esta manera. Digamos que en un área acondicionada, el sistema de aire acondicionado está respondiendo con niveles de renovación de aire de 8 cambios por hora. Para esos 8 cambios por hora, esta tabla nos está informando de que si quisiéramos obtener unos niveles de limpieza de aire para retirar contaminantes de aeroparticulados, probablemente en este caso requeriríamos 35 minutos de operación del aire sin personas en el ambiente antes de que una persona vaya a ocupar el espacio. Estamos hablando probablemente de habitaciones hospitalarias. Y con esos 35 minutos podríamos obtener una eficiencia en la remoción de partículas hasta del 99%. Si queremos mejorar más el nivel de limpieza del aire y de eliminación de partículas, deberíamos subir con esos 8 cambios por hora la operación del sistema sin personas durante 52 minutos. Entonces, esta tabla es muy importante porque cuando están haciendo el retiro de un paciente
que salió del ambiente hospitalario y le decimos, bueno, ¿podemos entrar rápidamente a otra persona? No, no tan rápido. Démonos un tiempo de mover el aire acondicionado, de filtrarlo durante esos tiempos y con esos mínimos de renovación de aire. Fíjense que en ambientes donde tenemos menos renovación de aire, obviamente vamos a requerir mucho más tiempo de limpieza o de tránsito antes de que sea ocupada. Y entonces, en muchos casos, la solución es, para mejorar los tiempos, debemos mejorar también la renovación de aire acompañado de filtración en estos ambientes. Luego, en ambientes ya que llegan a 12 renovaciones por hora, probablemente ya los tiempos se reducen a 23 minutos para eficiencias de remoción de 99% o 35 minutos para llegar a 99.9% de eficiencia. En este momento quiero hablar entonces de un tema que es crítico en ambientes, ya sea de oficinas o en ambientes ocupados, y que es un tema que nos va a motivar a pensar cada vez más en cómo podemos mejorar la calidad de aire. Aquí hablamos de ambientes hospitalarios, estamos hablando de unidades de cuidado intensivo de tipo convencional, como gente que sale de operación del corazón o de operación del hígado, cosas de ese estilo. Y en estos ambientes lo que nosotros siempre pretendemos hacer desde el punto de vista de diseño es mantener obviamente una presurización positiva para que esta zona se mantenga bajo esquemas de alta calidad de aire, en los cuales estamos manejando criterios combinados para mantener unos flujos de aire mixtos entre el aire que estamos retornando a la unidad acondicionadora y parte del aire por vía presurización que va a salir a través de las puertas hacia otros ambientes y también vía extracción de aire. En estos ambientes, el retorno de aire debe ser mínimo especificado para MERV 8, pero además vamos a tener en la línea de suministro de aire en las unidades acondicionadoras filtro EPA, y es muy recomendable que tengamos un control de sensor de presión diferencial que nos asegure que en todo momento estamos manteniendo esa presurización positiva que queremos tener en el ambiente. En estas salas es muy típico tener un ambiente común donde tenemos varios pacientes simultáneamente que están en vía de recuperación. Muy diferente esa situación anterior cuando hablamos ahora de unidades de cuidado intensivo para pacientes COVID. Y cambia totalmente la película, porque aquí el ambiente, lejos de ser una zona limpia, es una zona que tiene un alto nivel de riesgo de contagio, y en ese caso lo que queremos asegurar es más bien un nivel de presurización negativa, de tal manera que todo este ambiente se mantenga contenido en el aire y no exista la posibilidad de que ese aire llegue a otros ambientes de corredores u otros ambientes alrededor de nuestras salas de cuidado intensivo. ¿Cuál es el criterio entonces a tener en cuenta? Primero, presurización negativa, mantener unos niveles, patrones de flujo de aire de tipo descendente. ¿A qué nos referimos con descendente? A que hacemos suministros de aire por la parte superior de los ambientes y buscamos extracciones y retornos de aire en las zonas bajas de los ambientes. Muy importante este concepto. Aquí estamos manejando criterios de presurización negativa y en este caso los esquemas de filtración cambian. Mantenemos en la línea de suministro de aire filtros MERV 11 o MERV 13 probablemente, pero en el lado de la extracción y en el lado del retorno vamos a manejar filtros EPA. Quiere decir que el aire que salga de esta zona, vía extracción o vía retorno, van a tener un alto nivel de filtración. MERV 13 sería lo mínimo aceptable para ese tipo de salas, manteniendo nuevamente sensores de presión diferencial que nos aseguren que en todo momento estamos manteniendo los niveles de presurización negativa. Y muy importante finalmente tener en cuenta que en estos cuartos se acostumbra y es mandatorio además
tener un cuarto independiente para cada paciente. No queremos que se presenten situaciones de contagio cruzado entre pacientes en estos ambientes. Esto nos lleva entonces a hablar de cómo nosotros podemos trabajar criterios de diseño de ambientes hospitalarios. Esta es una foto que me mandan unos amigos nuestros desde la zona de la Florida, que han hecho varios estudios sobre entonces cómo mejoramos el diseño de los ambientes en ambientes hospitalarios en pacientes que están declarados con COVID-19. Esta, fíjense que es una cámara en la cabecera del enfermo COVID y el suministro del aire está dentro de la sala, pero la extracción está justo debajo de la cabecera, debajo de la cama, debajo de la cámara, de tal manera que el aire que está alrededor de la zona respiratoria del enfermo va a llegar rápidamente a su punto de extracción en la zona debajo de la cama para buscar su punto de extracción. Queremos que ese aire no quede contenido en un espacio lo más pequeño posible para reducir el riesgo de que esos microorganismos lleguen a las personas, al personal médico, al personal de enfermería. Aquí estamos hablando nuevamente de filtros mejorados en la línea de suministro y nuevamente en las líneas de extracción y en las líneas de retorno es muy recomendable y mandatorio trabajar con filtros tipo EPA. Esto es un esquema de cómo nosotros podríamos analizar diferentes casos de salas de aislados de COVID. Fíjense que cada cuarto tiene su baño independiente. Como siempre a través de la puerta en estos cuartos vamos a manejar niveles de presurización negativa. Tenemos unos puntos de suministro de aire, cuyo suministro de aire va a llegar lo más rápidamente posible a la zona donde está el enfermo, asegurando que ese aire va a tener camino hacia unos puntos de extracción y de retorno y hacia, obviamente, los puntos de extracción que vamos a tener en baños. Ese es el esquema que nosotros siempre cuidamos en este tipo de diseños. Aparecen situaciones de que en algunos casos, por la misma infraestructura o diseño arquitectónico o diseño de los sistemas de aire acondicionado, podemos considerar esquemas de recirculación o de retorno de aire con mezcla de aire exterior, y en ese caso, nuevamente en estos puntos mantenemos filtración EPA, y en algunos casos sencillamente vamos a terminar llegando a tener situaciones donde necesitamos 100% de aire exterior porque el sistema o la configuración del sistema no nos permite otra solución. Esta es una manera muy clara y muy limpia de manejar salas de cuidados de pacientes infectados COVID en ambientes hospitalarios. Ahora, existen otras situaciones, a veces por condiciones de diseño arquitectónico, por limitaciones constructivas en ambientes alrededor de estas salas, se requiere generar un ambiente provisional en el corredor principal, se hacen como unos cerramientos, de tal manera que aquí podamos mantener los puntos de retorno y extracción en esta zona suplementaria y de todas maneras mantenemos nuestra presurización negativa. Y fíjense cómo en este caso lo ideal sería asegurar una línea de suministro de aire de tal manera que tuviéramos una línea de entrega de aire lo más limpio posible en la zona del enfermo y luego tener unos puntos de extracción hacia los baños y hacia el punto de retorno de la habitación. Muy importante ese criterio. Hablemos de temas de tratamiento de aire en situaciones o en ambientes COVID. Una de esas estrategias o tecnologías que nosotros podemos visualizar como temas que han sido apoyados y viabilizados a través de muchos años, es cuando hablamos de tecnologías de tipo ultravioleta. Y
Durante muchos años, en realidad, lo que hicimos fue recomendar que se instalaran emisores de tipo ultravioleta dentro de las unidades acondicionadoras, en el lado de salida del aire del serpentín, con lo cual estábamos favoreciendo una mejor calidad de aire y eliminando riesgos de replicación de microorganismos dentro de los filtros y dentro de los serpentines, e igualmente mejorando la calidad del ambiente que se crea en los puntos de drenaje, las bandejas de drenaje de las unidades acondicionadoras. Quizá ustedes saben que estas emisores de tipo ultravioleta están recomendados para mantenerse en operación continua 24 horas continuas durante todo un año, independientemente de que las unidades acondicionadoras estén o no funcionando. Porque resulta que cuando las unidades acondicionadoras están apagadas es cuando más rápido se replican los microorganismos. Entonces la recomendación es, sí o sí, los emisores de tipo ultravioleta deben mantenerse operativos, funcionando todo el tiempo. Y obviamente, pues dado que los rayos de tipo ultravioleta impactan la piel y los ojos, es importante tener unos cierres de seguridad en las tapas de ingreso a los equipos de tal manera que si por cualquier razón algún técnico o alguna persona quiere entrar a inspeccionar internamente el equipo para hacerle mantenimiento, un microswitch en la puerta, en las tapas de acceso, deshabiliten automáticamente la operación de los emisores de tipo ultravioleta mientras están haciendo las actividades de mantenimiento o de inspección. Muy importante ese concepto igualmente. En resumen, ¿de qué estamos hablando? En el mundo del espectro electromagnético, donde tenemos todas las gamas de longitud de onda, de emisiones, de luz infrarroja, de la gama que nosotros identificamos como la gama visible del espectro electromagnético, o las ondas de radio, aparecen también las ondas de tipo ultravioleta. Y lo que nosotros sabemos a través de muchos años es que hay emisiones de tipo de diferentes longitudes de onda, pasando desde 315, 360 nanómetros de longitud de onda hasta algo menos de 200. Lo que sí sabemos al día de hoy es que las emisiones de ultravioleta que nosotros llamamos tipo C se ubican entre los 200 y los 260, 270 nanómetros de longitud de onda, que es esta longitud de onda la que nos favorece porque eliminan los microorganismos. Ese es el gran secreto de las emisiones de tipo VC. En últimas, de lo que estamos hablando es de que estos emisores sí tienen una vía controlada de reducción de microorganismos, porque no solamente los controla, no los mata, en realidad lo que hace es que reduce el impacto y impide la replicación o la reproducción de estos microorganismos en los ambientes. Ahora, hablemos un poco de qué pasa en nuestras unidades acondicionadoras. O sea, nosotros somos felices instalando equipos de tipo refrigerante variable, manejadoras pequeñas, manejadoras un poco más grandes. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer hoy en día frente a este tipo de instalaciones? La primera reflexión que yo tengo, que quiero compartir con ustedes, es que debemos incrementar en lo posible los niveles de renovación, de recirculación de aire. Si podemos mejorar un poco la velocidad del aire, el movimiento de aire a través de las unidades acondicionadoras, es una muy buena idea. Y si adicionalmente podemos mejorar los niveles de filtración que tenemos en estas unidades acondicionadoras, si tenemos MERV 8, tratar de subir a MERV 11, si el ventilador y la curva de operación del ventilador y el motor nos aguantan, es una muy buena idea tratar de mejorar el nivel de filtración dentro de estas unidades acondicionadas. Otra estrategia que ha sido muy comentada en el mundo a nivel ASHRAE es
que deberíamos tratar de incrementar entonces los niveles de toma de aire exterior. Entre más aire exterior fresco, libre de contaminantes, pongamos a circular en los ambientes acondicionados, todos vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más confortables y vamos a entregar una mejor calidad de aire en los ambientes acondicionados. Y ojalá pudiéramos llegar a asegurar unos niveles de renovación de aire que nosotros ponemos en la línea mínima entre 3 y 4 renovaciones de aire por hora. Es la línea mínima, hagan sus cálculos, hagan sus estudios y estudien si es posible mejorar ese nivel de renovación de aire en sus ambientes acondicionados. Más allá de eso, una estrategia que me parece que ayudaría mucho es asegurar que en lo posible los retornos de aire y las extracciones de aire estén ubicados no a nivel de techo, sino en las zonas bajas, típicamente 20-30 centímetros del piso. Sería una muy buena estrategia porque cualquier nivel de contaminación que tengamos en el aire por microorganismos, si tenemos una tendencia, nosotros hablamos de patrones de flujo de aire descendente, y llevamos esas partículas rápidamente a las zonas bajas, cerca del piso, vamos a reducir ese movimiento de partículas erráticas que tenemos alrededor de la zona respiratoria de las personas. Y bueno, ya lo hemos mencionado, también tenemos estrategias asociadas a emisores de tipo UVC. Hay otras estrategias que no quiero mencionar hoy, seguramente en la etapa de preguntas podremos hablar un poco de cuáles son esas otras tecnologías que seguramente ustedes ya han empezado a ver en el mercado. Como respuesta a toda esta pandemia que estamos viviendo, los fabricantes, después de entender cómo funcionaba el COVID, empezaron a desarrollar, yo diría típicamente a partir de agosto del año pasado, tecnologías muy recientes, a resolver cómo podían aportar soluciones prácticas de bajo costo, funcionales, para mejorar la calidad de aire en los ambientes. Así que aparecieron y siguen apareciendo en el mercado lo que nos llamamos unidades individuales autocontenidas, que son cajas con ventilación y con filtración. Algunas son de solución móvil, que están montadas en rueditas, otras son de tipo fijo. Pero el beneficio que a mí me parece que aportan estas unidades es que se pueden instalar en ambientes, en oficinas, en guarderías, en hospitales, en ambientes donde podemos tener instalado un filtro EPA en un espacio relativamente pequeño, con soluciones móviles que no requieren realmente ninguna instalación. Y yo pienso que de esto vamos a estar viendo soluciones cada vez más en nuestros ambientes acondicionados, en oficinas y en todos los ambientes donde nosotros funcionamos. Nuevamente, pues estas unidades aportan soluciones combinadas a veces con filtro EPA, otras veces con emisores de tipo ultravioleta, aparecen otras tecnologías y bueno, el objetivo es mejorar los niveles de renovación de aire, preferiblemente por encima de los 3 o 4 renovaciones por hora de aire. Estas son otros desarrollos que van a empezar a aparecer, yo pienso que muy pronto en nuestros mercados, en toda la zona de Latinoamérica, porque estamos empezando a entender que podemos tener soluciones de emisores de tipo ultravioleta que se instalan en unidades móviles controladas a control remoto, donde podemos limpiar el aire, podemos, entre comillas, reducir el impacto de COVID en zonas de transporte público o en áreas de reuniones. Esto es un emisor de tipo ultravioleta controlado a nivel remoto, donde se repasa en un medio de transporte esta unidad
antes de darlo al servicio. Esto lo vamos a empezar a ver. También estamos empezando a visualizar soluciones instaladas en techo, donde tenemos nuevamente emisores de tipo ultravioleta, a veces combinadas con filtros, donde el emisor de tipo ultravioleta, por estar ubicado allá arriba en el techo, no tiene contacto directo ni con la piel de las personas, ni con el ojo de las personas, pero sí están realizando un trabajo de esterilización y de reducción de contaminación de estos microorganismos. Esto lo vamos a empezar a ver mucho en ambientes abiertos de oficinas, restaurantes, puntos de venta masivos. Y probablemente también van a aparecer en las soluciones a la vuelta de poco tiempo cabinas de esterilización de materiales que ingresan para empaque o que ingresan en edificios, como para controlar un poco esos restos o riesgos de presencia de microorganismos que pueden existir en materiales, ¿no? Las carteras de la señora, los maletines, qué sé yo, empezar a controlar ese tipo de cosas en ingresos en ambientes controlados. Esta es una foto que me manda Bill Banfield de ASHRAE. Él fue presidente de ASHRAE y es profesor de la unidad de Penn State en Estados Unidos, profesor emérito además. Y con él es el líder hoy en día en ASHRAE de un grupo de trabajo de investigación sobre todos los efectos de COVID y de calidad de aire. Él me mandó esta foto para referenciarme lo que están empezando a verse en algunas aplicaciones hospitalarias, en donde tenemos emisores de tipo ultravioleta instalados directamente en una habitación hospitalaria, y esta unidad está interconectada con un micro switch en las puertas, de tal manera que cuando se abra la puerta se desactiva el microorganismo, y esto les permite a ellos tener un alto nivel de irradiación de tipo ultravioleta durante el tiempo que sea necesario antes de que entre un nuevo paciente. Esta es una línea de desarrollo muy, muy interesante que probablemente va a tener impacto en nuestras soluciones hospitalarias en corto tiempo. En resumen, al día de hoy, ASHRAE publicó para el febrero del año 2020 este documento, que es un documento de posición técnica sobre enfermedades infecciosas por el aire. Y en resumen, ¿cómo van las apuestas tecnológicas frente a estas enfermedades infecciosas del aire? La primera apuesta, en términos de prioridad para investigación, están asociadas a tecnologías de tipo ultravioleta dispuestas en las áreas, como lo vimos en la lámina anterior. Con un alto impacto están puestas y anticipándose tanto en aplicación como en investigación en este tipo de ambientes. Mantener un régimen de flujo de aire. Estamos hablando de mantener flujos descendentes con retornos bajos o extracciones bajas. De eso se habla cuando hablamos de régimen de flujo de aire, principalmente en ambientes donde tenemos cafés, en donde tenemos cuidado de pacientes, donde tenemos centros de alojamiento, zonas públicas. Ahí en esas zonas, esta solución es muy importante, con una alta aplicación como prioridad de trabajo para los desarrollos de ingeniería y acompañados de trabajos de investigación. Igual ocurre con los temas de presurización diferencial que hemos hablado y temas de filtración centralizada. En todas las áreas siempre vamos a hablar de temas de filtración, lo mismo que temas de dilución de aire. Y dilución de aire quiere decir tomar cada vez más la mayor cantidad de aire exterior para mejorar la calidad de aire interior. Otro grupo de estrategias o de tecnologías que nosotros podemos analizar tiene que ver nuevamente con instalación de emisores de tipo ultravioleta en conductos o en manejadoras de aire, como ya lo hemos mencionado. Aparecen estrategias asociadas a control de temperatura y humedad. Y acá aparecen lo que nosotros llamamos las soluciones
más recientes, más novedosas en temas de ventilación personalizada, extracción local o filtración local. Estas son tecnologías que están teniendo un interés cada vez mayor en términos de investigación, pero hoy por hoy en aplicación pues tienen un nivel medio. La recomendación que yo tengo para ustedes, para compartir con ustedes, es que hay que conjugar, mezclar, evaluar cómo podemos utilizar la mayor cantidad de estrategias porque todas suman y todas aportan beneficios en mejorar la calidad de aire para nuestras instalaciones. No quiero cerrar la presentación de hoy sin mencionar estrategias de reforzamiento en operación y mantenimiento, que eso es de interés prioritario para ustedes y para todos nosotros. Lo primero, traten de operar sus sistemas de aire acondicionado 2 horas antes del periodo de ocupación y mantengan el sistema operativo 2 horas después de que la gente se ha retirado de sus sitios de trabajo. Muy importante, denle una alta prioridad al mantenimiento y cambio de filtros. Yo siento que durante muchos años el tema de filtros se tenía un poquito mirado de lado, pero yo creería que es muy importante que ustedes le pongan más y más atención a cuidar la calidad y el estado de los filtros en sus instalaciones. Y al lado de eso, ojalá se puedan implementar algunas estrategias con reportes de alarmas, llevar un registro de novedades o de situaciones para ver cómo podemos implementar soluciones en todo esto. Finalmente, ya lo hemos mencionado, incrementar tomas de aire, mejorar renovación de aire, monitorear presurización de áreas o de zonas en ambientes acondicionados. En estos temas de ambientes hospitalarios es muy importante tener presente que tenemos un personal médico que tenemos que proteger. Y ahí tenemos que trabajar con ambientes y con unidades que realmente respondan a esa necesidad de proteger a nuestro personal médico. Y también cuidar mucho y de manera muy especial hogares geriátricos. Las personas de mayor edad sabemos que son las personas que requieren mayores cuidados y protección porque son muy sensibles y tienen un alto nivel de contagio o de riesgo de contagio ante situaciones de COVID. Con lo cual, queremos evitar que esas personas tengan que llegar a las UCI, pero si llegan, tenemos que tener preparadas las UCI de manera adecuada en diseño y en operación. Estos son campamentos provisionales que hemos empezado a ver a nivel de la región, donde tenemos que mantener unos controles de tamizaje de ingreso de personal, ya sea positivo o pacientes sospechosos, cómo mantenemos unos adecuados niveles de presurización y cómo podemos diseñar unos campamentos provisionales o de solución para mantener adecuados niveles de descontaminación y de sanitización en estos ambientes. Esto es un reto para todos nosotros ahora que empezamos a acercarnos a una tercera, cuarta ola de contaminación de COVID-19. Aparecen entonces unidades móviles que se desplazan por ciudades pequeñas o por poblaciones, por zonas rurales. Y entonces ahí tenemos que nuevamente repensar cómo vamos a diseñar esas unidades móviles para prestar un adecuado trabajo y una presentación adecuada de ambientes para que tanto personal médico como personal que esté en condiciones de COVID tengan unas adecuadas condiciones de protección de su salud mientras están bajo ambiente hospitalario. Al final de la historia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que desde nuestra óptica de cómo vemos las edificaciones al día de hoy, tenemos cada vez más presente que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, el mundo de las edificaciones se mantuvieron como un esquema de protección para alojar a las personas mediante unas estructuras que protegen obviamente a las personas. En años recientes hemos empezado a hablar de manera consistente de eficiencia energética, pero ahora y hacia futuro, lo que sí nos va a preocupar
es que más allá de proteger a las personas o de proveer un cierto nivel de eficiencia energética, vamos a tener que cuidar sobre todo su salud y asegurar una adecuada convivencia y una adecuada salud para que los edificios cumplan con su propósito de asegurar una calidad de vida. Este material lo pueden compartir seguramente con los organizadores del evento. Estos son materiales que yo les recomiendo que tengan a la mano para consultar. Aparece el estándar 170, que son ventilación en áreas hospitalarias. Aparece este documento que les he mencionado hoy, es el documento de ASHRAE de febrero 2020 sobre cómo prevenir situaciones de infección en ambientes donde tenemos alta contaminación del aire. Y bueno, estas son personas dentro de ASHRAE con quienes compartimos permanentemente material, investigaciones, trabajos, para poder hacer este tipo de presentaciones de una manera uniforme en el contexto mundial cuando hablamos de los trabajos que se realizan por parte de ASHRAE. Con esto pues quiero cerrar la presentación del día de hoy, no sin antes invitarlos a que hagan un trabajo excelente desde sus escritorios, desde sus trabajos en equipos de aire acondicionado, porque finalmente nuestro compromiso es con las generaciones venideras. A ellos tenemos que entregarles un mundo verde, un mundo seguro, un mundo sostenible, y ese es nuestro compromiso, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo con excelencia. Y yo les invito a que ustedes sean excelentes en su trabajo. Y bueno, con eso cierro la presentación de este momento. Mil gracias por su tiempo y quedo atento a preguntas. Don Fabio, muchísimas gracias. De hecho, ya tenemos varias preguntas. La primera es de Mario Vargas, quien consulta cuál es el nivel de humedad relativa que podemos llegarle con un equipo que no sea de precisión para generar el control de humedad y llegarle a los 50 grados. ¿Ocuparíamos un equipo de precisión? Bueno, no, los equipos de precisión son típicamente aplicaciones que vamos a pensar para ambientes de salas de cómputo, procesamiento de datos, y son equipos muy exigentes en términos de diseño y de funcionamiento y de control. En nuestras actividades de aplicaciones comerciales de aire acondicionado, nosotros en realidad no controlamos la humedad relativa porque solamente disponemos en la mayoría de los casos de termóstatos. Pero lo que sí es importante es verificar en operación los sistemas para asegurar que no se salgan del rango del 40 al 60% de humedad relativa. Yo creo que eso es lo que queremos asegurar, que no tengamos condiciones inadecuadas, excesivas, extremas de humedad relativa que puedan afectar la calidad del aire para las personas. Muchas gracias. Pregunta Oscar Soto, cuando se habla de renovación de aire, ¿es la toma de aire fresco? Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Son dos conversaciones que debemos poner en algún momento dado sobre el papel para analizar. Hemos hablado de dilución de aire y hemos hablado de toma de aire exterior. Dilución de aire tiene que ver con un movimiento de aire dentro del ambiente que pasa por un medio filtrante. Eso nosotros llamaríamos movimiento de aire o renovación de aire en el ambiente. Otro tema que debemos mirar al lado de eso es la toma de aire fresco, la toma de aire exterior, en la cual queremos enriquecer con la mayor cantidad de aire que nos permita el sistema para que esa mezcla entre aire de retorno y aire exterior aporten una mejor calidad de aire en los ambientes. Luego yo diría, es importante hablar de los dos temas sobre el mismo papel, sobre el mismo proyecto, pero las dos cosas deben conjugarse y no son la misma cosa, evidentemente. Don Mario Vargas consulta, ¿será posible ampliar sobre el concepto de presión negativa? ¿Cómo se logra? Bueno, presurización negativa, listo. La presurización positiva o negativa nos la da el balance que tenemos entre extracción de aire y retorno referidos contra el suministro de aire. Voy a poner un caso. Digamos que tenemos 1000 CFM de suministro de aire.
y queremos mantener presurización negativa. Entonces, parte de ese suministro de aire que está dentro de la zona, vamos a crear una extracción de aire, por decir, de 200 CFM. Quiere decir que estamos inyectando 1000 CFM, pero estamos extrayendo 200 y retornando 800. Al retornar 800 estamos creando una presurización positiva dentro del ambiente. Con lo cual, en la medida en que perdemos vía extracción 200 CFM o vía presurización a través de puertas y perdemos aire, quiere decir que la unidad acondicionadora debe reponer ese aire que perdemos a través de las tomas de aire en el sistema de aire acondicionado. No sé si queda claro. Y al inverso, si queremos mantener presurización negativa, quiere decir que la suma de la extracción y el retorno van a ser mayores que la línea de suministro de aire. Con lo cual, al extraer más aire, generamos una presurización negativa a través de puertas de ingreso a estos ambientes. Mario Late pregunta, ¿cómo balancear el tema de calidad de aire y consumo energético? Uy, esa es una pregunta que nunca es fácil de responder, pero yo diría que la mejor respuesta es, hoy en día dirán, durante mucho tiempo nos hemos preocupado de hablar de eficiencia energética. Hoy en día aparece un nuevo tema, calidad de aire. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿con cuál de las dos funciona? Y la respuesta mía es con las dos, dándole prioridad a la salud y a la calidad de aire de las personas. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos donde hablemos de calidad de aire, vamos a tener que sacrificar consumos de energía. Vamos a tener que consumir un poco más de energía para proveer una mejor calidad de aire. Y eso está bien, eso es lo que buscamos hacer. Luego, no siempre hablar de calidad de aire nos va a generar la mayor eficiencia energética. A veces vamos a tener que sacrificar algunas cosas en ese horizonte. Alexandre Solís pregunta, para locales comerciales y oficinas donde ya tenemos sistemas de aire acondicionado instalados, donde no es posible instalar filtración adicional por capacidad del abanico, ¿qué opción podemos dar al cliente? Igual, ¿dónde ponemos equipos tipo mini split o cassette que en ocasiones no podemos poner filtros o emisores de luz ultravioleta? Bueno, como lo hemos visto, aparecen varias estrategias, ¿no? Fíjense que en esta presentación hemos hablado de varias estrategias y el tema es cómo nosotros nos podemos construir soluciones aún en ambientes donde tengamos equipos mini split o unidades cassette. Yo creería que nos caben varias estrategias. Uno, considerar unidades individuales de filtración de tipo móvil, como lo hemos visto, que tengan filtración EPA o emisores de tipo ultravioleta, para que en trabajo combinado con los equipos de cassette provean la solución que queremos. En algunos casos, vamos a ser más insistentes en el tema de operación y mantenimiento de estos equipos de aire acondicionado. Yo pienso que el compromiso que nos queda es, sí o sí, tenemos que mejorar las prácticas y los criterios de mantenimiento y de operación de sistemas. ¿Se puede utilizar lámparas ultravioleta como sustituto del banco de filtros EPA? Pregunta Javier Ulloa. Javier, mira, la respuesta que tengo para ti es no, bajo ninguna condición. No queremos presentar estas estrategias que hemos presentado hoy como que es una o la otra. Mi recomendación es, ¿siempre hay que tener filtros? La respuesta es sí. Adicional a los filtros, ¿es recomendable tener los filtros ultravioleta o algunas estrategias adicionales? La respuesta es sí. Queremos que a través de la práctica que ustedes realizan, apuntalen cada vez con más estrategias y con más tecnologías y soporten mejor la operación de los sistemas de aire acondicionado, porque todas estas estrategias contribuyen positivamente a mejorar la calidad de aire. Fernando González pregunta, cuando hay salas de COVID y hay extracción de baño, ¿ese retorno de aire cómo se trata? Bueno, entonces, nuevamente hacemos balanceo de aire. Fíjense que tenemos unas extracciones de aire
que se las lleva un ventilador independiente al exterior, y esa es una solución. En el resto, la unidad de aire acondicionado debe tener ese balanceo entre retorno, extracción y suministro de aire para proveer en conjunto con el baño unas condiciones de presurización negativa, como lo hemos visto. Ahí el ejercicio es, tenemos que revisar con mucho cuidado el funcionamiento o la disponibilidad del equipo que tenemos en el ambiente para asegurar que sí vayamos a tener una presurización negativa controlada, verificable en estas salas, porque eso es absolutamente mandatorio para este tipo de sistemas. Alan Rojas pregunta, ¿cuán efectivo es el uso de lámparas ultravioleta en equipo de aire acondicionado? Bueno, tenemos mediciones, yo diría, de últimos 15 años, con pruebas de laboratorio verificadas. Hay una enorme cantidad de material técnico y científico que soporta la operación de los emisores de tipo ultravioleta. Y la respuesta es, esos sistemas están totalmente validados, aplicables en ambientes hospitalarios y en ambientes de oficina. La respuesta es sí. No duden que esta es una solución muy efectiva. Mario Díaz pregunta, ¿hay alguna potencia mínima de los emisores de luz ultravioleta para lograr la eliminación de los microorganismos? Sí, muy importante esa pregunta. La respuesta es, existen unas normativas y una documentación que nos aportan los fabricantes y que hoy en día está normalizada, inclusive la potencia de esas emisiones de tipo ultravioleta para asegurar que realicen el trabajo de eliminación de microorganismos. Sobre eso me queda una reflexión que quiero compartir con ustedes y es, hablen con sus proveedores de emisores de tipo ultravioleta para que les muestren y confirmen con documentos certificados la potencia de emisión de ultravioleta de sus productos. Y una vez ustedes tengan esa información, que ese mismo fabricante les ayude a ustedes en la solución de cómo implementar las instalaciones, con qué potencias y en qué puntos de ubicación. Este comentario lo hago porque hemos empezado a ver ofertas a nivel internacional donde aparecen fabricantes que ofrecen la último grito de la tecnología en tecnologías de tipo ultravioleta, pero que casi nunca están mostrando documentos certificados de sus productos. Y yo les recomiendo que ahí tengan mucho cuidado para que realmente las estrategias que ustedes adopten sí cumplan con esos objetivos y con esas buenas prácticas de tratamiento de aire. Finalmente, Luis Solís nos pregunta sobre recomendaciones para cuando tenemos aire acondicionado de residencia para reducir los niveles de contaminación. Ya están disponibles a nivel mundial. Hay muchos fabricantes, no voy a mencionar marcas, pero hoy en día hay muchas ofertas, inclusive entre los patrocinadores de Refricon veo a 2 fabricantes que sé que tienen las tecnologías que ustedes ya pueden empezar a ordenar y a promover comunidades móviles de alta eficiencia de filtración y de equipos ultravioleta para ambientes residenciales y ambientes de oficinas. Así que eso ya está disponible. Estos no son sueños a larga distancia, sino ya están aquí a la vuelta de la esquina. William Hunter, la última. Dime. Dice, ¿es el tipo de material de los ductos favorecen más en temas hospitalarios o en oficinas, ya sea HG o en P3? No alcanzo a interpretar el HG y el que si el tipo de material de los ductos favorece más en temas hospitalarios o en oficina. Ok, ya, entendido. El tema es, las experiencias que tenemos de cómo se manejan los microorganismos en ductos se mejora mucho cuando utilizamos emisores de tipo ultravioleta dentro de las unidades acondicionadoras e inclusive muchas veces
se terminan instalando emisores de tipo ultravioleta en los conductos. Ahí el tema del material de conductos hemos encontrado que no tiene un impacto mayor. Yo diría que por razones de mantenimiento, quizá la sugerencia sería tratar de tener esos ductos metálicos siempre que se pueda, sobre todo en ambientes hospitalarios, pero no es un tema que limite o que impacte negativamente la calidad del aire, yo diría que no. Muchísimas gracias, don Fabio. Agradecerle por su conferencia, por la apertura para responder las preguntas, por tomarse su tiempo para compartir con nosotros esta mañana. Ha sido una linda oportunidad, mil gracias por ese tiempo, nuevamente por la invitación y espero que de esto todos saquemos buenas conclusiones y buenas enseñanzas para nuestro ejercicio profesional. Un abrazo para todos y nos vemos más adelante. Cuídense mucho. Muchísimas gracias al ingeniero Fabio Clavijo por acompañarnos con esta exposición. Los invitamos a que durante los próximos 18-19 minutos vayan a visitar los stands de nuestros patrocinadores, donde los agentes en línea le van a estar respondiendo todas las consultas que usted tenga al respecto. Tenemos unos 19-18 minutos para regresar a las 11. Le recordamos que visitando los stands de los patrocinadores, usted tiene la posibilidad, junto con no perderse ninguna de las conferencias, de poder participar en el sorteo de un equipo de aire acondicionado Pultec No Breeze de edición limitada que se va a sortear al final del evento, y esto es cortesía de Refrimundo. Recuerde, todos los stands y participar en todas las conferencias. Lo esperamos a las 11 en punto. A las 11 en punto, porque vamos a estar hablando de la calidad del aire en ambientes intrahospitalarios. Esta es una charla a cargo del señor Rigoberto Blanco Sáenz. Nos vemos en cuestión de 18 minutos. Muchísimas gracias.